Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Tejiendo lo Social en Ñuble, que es parte del proyecto de extensión, ¿verdad? Universidad Abierta, y que hemos estado trabajando ya desde el año pasado con dirigentes, dirigentas y profesionales que desarrollan trabajo comunitario en la región. ¿Sí? Vamos a estar conversando hoy día con una de las dirigentes que ha participado en el proceso, ¿ya? Que le vamos a pedir, ¿verdad?, que se presente. No, primero me presento yo, ¿sí? Héctor Vargas Muñoz, trabajador social, académico en la Universidad del Biobío, encargado del Centro de Intervención e Investigación Social, CICEP, de la Escuela de Trabajo Social. Bueno, mi nombre es Verónica Lagos Ojeda, ¿cierto? Tengo 55 años, soy dirigente de muchos años desde el colegio, porque muchas veces, y esto es así, y lo he visto, el dirigente nace, estas ganas de ayudar a la comunidad, a la sociedad, viene desde chiquitito. Yo, o sea, mi ancestro, mi familia estaba en Quirihue, mi madre nacía, mi abuelo de Quirihue. Yo siempre he estado ligada y vinculada a Quirihue, desde mi ancestro. Pero yo viví gran parte de mi vida en Calama, en el norte. Sí, ahí yo hice gran parte de mi vida por trabajo de mi padre, se tuvo que trasladar y ahí trasladó a toda la familia. Yo siempre, de hecho, yo nací en Chillán, viví en Concepción, yo he vivido en varios. Oye, y a propósito de toda esta trayectoria, todo este recorrido, y que tú señalas que desde siempre ha estado esto de acompañar a otros en tanto representación, ¿verdad?, en tanto un rol dirigente, ¿cuál ha sido el principal aprendizaje para ti en ejercer este rol, ¿no?, como dirigente? Tratar de ayudar siempre, de fortalecer algunos nexos en ese sentido, de poder dar a conocer las problemáticas que se viven desde el ámbito estudiantil, después, ¿cierto?, pasando por los trabajos también en sindicatos. Bueno, y acá en Quirihue, ¿cierto?, para comentarles también, yo en estos momentos soy dirigente de 3 organizaciones. Tengo un comité rural, el Comité de Adelanto del MAGE, que es mi sector donde yo vivo. Yo soy del sector rural, mi familia es del sector rural, y ahí tengo un comité de adelanto, el MAGE, donde tenemos alrededor de 30 personas, vecinos, ¿cierto?, de diferentes sectores en realidad, porque la ruralidad que nosotros vivimos es aislada, es alejada, las distancias son considerables. Entonces ahí logré, ¿cierto?, convocar a 30 vecinos, donde tenemos un trabajo bien potente, porque la ruralidad es muy precaria, hay muchas deficiencias, hay muchas brechas. Y también tengo una organización medioambiental, porque es también una lucha que tengo medioambiental, con respecto al estero Quillicabén, ¿cierto?, un estero agotado, donde este estero es el que surte agua a Quirihue, que está en manos de Esbio, ¿cierto?, que es la empresa que vende el agua en Quirihue. Oye, y yo me imagino que, porque claro, ahora tú estás integrando 3 organizaciones, ¿verdad?, unas productivas, otras más de defensa del agua. ¿Cuáles han sido los desafíos que te ha tocado enfrentar a lo largo de esta experiencia? Wow. Harto. Los 3 principales. Los 3 principales. Y a uno es la falta de participación. Ya. Sí, la falta participación de las personas. Que se involucren con los temas. ¿Y por qué hay baja participación? Yo he tratado porque siempre uno dice, y siempre como que generaliza, y dice, no, es que a la gente no le importa, que la gente, y visto desde otro ámbito, yo creo que estamos tan acostumbrados a que nada resulta, a que nada es posible, que la gente está como
ya desilusionada del sistema político, de todo lo que que todo se complica mucho para poder realizar una gestión. Si las autoridades locales, ¿cierto?, no apoyan en las luchas, porque hay luchas territoriales, sabemos que Ñuble, ¿cierto?, tiene mucha ruralidad y que también sabemos que las ruralidades son precarias porque las conectividades tanto viales como no tenemos nosotros locomoción, no tenemos poca señal también, o sea, conectividad casi nula. O sea, hay un conjunto de necesidades. Sí. Pero ahí se produce una paradoja, porque teniendo todo el mundo, incluyéndonos, ¿verdad?, un conjunto de necesidades que resolver, teóricamente, bueno, también la práctica histórica así lo señala, nos resultaría mucho más fácil satisfacer esas necesidades de manera colectiva, para lo cual se requiere participación, se requiere, ¿verdad?, articular eso que llamamos el tejido social. Sí. Sin embargo, en los tiempos actuales cuesta mucho que la gente participe, como tú señalas. ¿Sí? Entonces, faltará allí más información para las personas. Educación. Okay. Profesores, eso es esencial. Aquí estamos, de verdad, estamos anulados. O sea, yo me incluyo porque uno a medida que va conociendo las realidades, porque no es por la poca participación, es por la poca educación. Es porque aquí hay falencias, hay brecha, y de educación sobre todo en la parte rural, y sobre todo en estas comunidades o comunas, ¿cierto?, chicas. ¿Sí? Y un tercer desafío. Un tercer desafío es cambiar políticas. Ya. Okay. Cambiar políticas y cambiar políticos. Sí, que esto sea más amigable, que de verdad estas políticas públicas lleguen a donde tienen que llegar. Ese también es un desafío. Y fíjate que se complementan los tres, ¿no? Sí. Porque claro, hay uno que tiene que ver con algo colectivo, que podamos todos y todas participar, disponernos a hacer este tejido social. Pero eso pasa también porque nos formemos, ¿sí? Que nos eduquemos, que también tiene una dimensión colectiva, aprendemos en conjunto, ¿sí? Pero también necesitamos que se abran espacios. Y eso tiene que ver, me imagino, con lo que plantea como la política. Que existan políticas, ¿verdad?, que permitan abrir esos espacios. Sí. Sí, abrir, y tanto para el dirigente como al miembro, o sea, al que es parte de este tejido o de esta organización. O sea, porque nosotros como dirigentes estamos constantemente, bueno, los que estamos seriamente trabajando, estamos constantemente capacitando, porque es la única manera, ¿cierto?, de tener argumentos para poder defender, porque esa es la idea. O sea, es como cuando uno va a la guerra, ¿sí? así, no, yo lo voy a graficar así. Esto es lo que decíamos recién, prepararse para moverse en el campo de la dirigencia, ¿sí? Para la representación de los intereses de otros y otras, ¿verdad? Y poder ir gestionando y tener soluciones. Claro, y las soluciones vendrían siendo como esta suerte de satisfactorias para esas necesidades que son comunes. Claro. Sí, y crear estos espacios, como dice usted, es lo que falta. Crear estos espacios, darle la responsabilidad a todos los integrantes, no tan solo a la directiva, no tan solo al dirigente, sino que también al miembro, a la persona que participa, ¿cierto? Porque todos participan por un bien común, pero muchas veces no saben cómo participar. Entrando más en lo que ha sido la experiencia, ¿verdad?, de Universidad Abierta, que tú participaste, ¿verdad?, en una de las cohortes, de los grupos que desarrolló allí. ¿Sientes que eso tiene que ver con estos desafíos que planteabas? Sí. ¿En qué sentido? Sí, porque fue capacitación, en primer lugar fue capacitación, ¿cierto? Donde ahí también había un espacio donde usted nos enseñó a poder desarrollarnos en ese sentido, a ser más empáticos también con las personas, ¿cierto?
a donde podamos hacer preguntas clave, donde podamos desarrollar las problemáticas para darle una solución. Entonces, y darnos herramientas, porque eso fue para mí la escuela abierta. Herramientas para mí, para reafirmar lo que estoy haciendo territorialmente. Y eso logra permear precisamente al resto de los integrantes, que era uno de los desafíos que tú planteabas, ¿verdad? Esto de educar a otros. Y este proceso que tú vivenciaste, ¿verdad? En conjunto con otros dirigentes y dirigentes de la región, logra ser traspasado a este grupo de 20 personas que estaban en el comité de adelanto, los otros de la defensa del agua. ¿De qué manera? Con el mismo proyecto, con este proyecto de alarma comunitaria. ¿Ya? Mire que sencillo, pero y ahí le voy a graficar todo lo que aprendí en la escuela. Hicimos, ¿cierto?, este proyecto, se instalaron, fueron alrededor casi de 4 millones, se instalaron, todo bien, encontré proveedores, todo bien. Pero había que hacer una última reunión donde teníamos que convocar a 3 entes importantes, que es Carabineros, Bomberos y el Hospital de Quilín, ¿cierto? Como para poder tener una respuesta desde una urgencia. Porque esa es la idea de tener una alarma, ¿cierto? Poder coordinar, ¿cierto?, qué van a hacer las personas que van a responder ante una emergencia. Y esto lo hice, y tengo apoyo material, ¿cierto?, donde se hizo con educación popular. Que eso lo aprendí allá. Uno de los elementos que estaban contemplados ahí. Entonces, donde hicimos, ¿cierto?, una rueda, donde hicimos un círculo, donde nos sentamos tanto bomberos, carabineros, el hospital y todos los integrantes del comité a conversar del tema, de la seguridad. Y empezar a plantear lo poco seguros que estábamos también. ¿Por qué? Porque nosotros los tiempos de respuesta que tenemos ante una urgencia son largos. Entonces, las distancias son considerables. Entonces, nosotros tenemos que agruparnos por sectores, ¿cierto? Para poder también accionar estas alarmas, y tenemos que nosotros como vecinos, ¿cierto?, ponernos de acuerdo. Entonces, empezamos a visualizar eso, y un bombero dice, aquí el gran problema es que cuando nosotros acudimos a un llamado, ¿cierto?, no sabemos. Y aquí 5 minutos, 10 minutos en un incendio es algo definido. O sea, se puede empezar el incendio, pero a los 10 minutos puede estar quemada completa la casa, porque estábamos hablando de casas también que son de material ligero, en su mayor parte. Entonces, en esa conversación que hicimos, ¿cierto? En círculo, todo eso, porque es mirarse, es lo que aprendí aquí, es mirarse. Yo miro a mi vecino, yo miro a la persona y así interactuamos. ¿Y hay algún otro elemento? Porque me queda clarísimo aquello, ¿verdad? Y a quienes nos están acompañando también les queda clarísimo que solo cambiando, por ejemplo, la disposición del espacio, teniendo contacto, ¿verdad?, personal, humano, directo, ya hay más posibilidades que sentarnos en fila, solo mirando la cabeza, digamos, de quien tenemos adelante, etcétera, ¿sí? ¿Hay algún otro elemento que tú sientas que de alguna manera te ha permitido desarrollar tu rol como dirigente, ¿sí?, de mejor manera a propósito de la experiencia? A propósito de la experiencia, sí. O sea, yo saco muchas cuentas alegres en ese sentido. O sea, fue mucho beneficio porque tengo redes también, las redes, compañeros y compañeras, que igual que yo, permaneció el contacto con todo de todas maneras tenemos un grupo de WhatsApp donde nos mandamos información, que eso es muy importante, porque como le digo, como hay malas políticas, de repente desde las autoridades locales, donde hay un sesgo de no hacerlo fácil, necesitamos este otro lado, donde hay compañeros que dicen, no, compañera, mira, hay una reunión acá, hay otra reunión allá, con el gobierno regional, porque eso es lo que tenemos que mover nosotros, los dirigentes nosotros la única alternativa que tenemos para poder ayudar a nuestra comunidad es estos proyectos. Porque nosotros de solventarlo económicamente, particularmente, no tenemos ninguna posibilidad. O sea, si usted ve,
a los vecinos, o sea, si usted le va a cobrar una cuota, no puede ser más allá de 1.000 pesos. Ya, y con una cuota de 1.000 pesos, ¿qué se puede hacer? Y usted sabe que para todos son los recursos económicos. Entonces, por eso mismo gestionar, saber a quién, cómo, y tener estas redes, es maravilloso. Eso me recuerda, ¿verdad?, uno de los módulos que se trabajó allí que tenía que ver con los diagnósticos, la posibilidad de... Esa es otra cosa, se me había quedado eso, diagnóstico, porque aparte de ser comunicación, o sea, hacer que seamos todos parte de, y todos tengamos una opinión, aparte de eso también necesitábamos un diagnóstico. Es tan relevante saber dónde está situado geográficamente, primero, ¿cierto? Ya en la región de Ñuble, una región nueva, ¿cierto? Que tiene alrededor de 5 años. En esta región hay 21 comunas, ¿cierto? Que tenemos 3 provincias, Liguillín, Punilla y Tata. Entonces, todo eso es conocimiento que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo se maneja políticamente también nuestro territorio. Y geográficamente también la densidad poblacional también, porque muchas veces desde la municipalidad dicen, pero la densidad poblacional de la parte rural que tenemos nosotros en Quirigua específicamente, ¿cierto? No es amplia o no es significativa, para darle otra connotación. No es significativa, pero hay personas. O sea, no es significativa. Yo tengo un comité donde tengo 30 personas. Para mí eso es significativo. Claro, sí, pero para mi municipalidad no es significativo, que lamentable. Entonces, el diagnóstico. Y lo que yo sigo insistiendo con mi comunidad, porque mi comunidad ahora me exige, o sea, me quería exigir ahora, el 2023, otro proyecto de FNDR. Y eso surge precisamente... De ahí, de la conversación, del diagnóstico. Qué importante saber qué es lo que nos falta y qué de verdad nos puede ayudar. Eso es lo que necesitamos, ya. Pero necesitamos hacer un diagnóstico más profundo. Y para eso vamos a tener que juntarnos nuevamente y van a tener que venir todos, o gran mayoría, porque los acuerdos se toman con un quórum. Y eso también tiene que tenerlo claro. Y que la gente no lo sabe. Entonces, de repente, claro, hay reuniones que si no les interesan, más de 4. Ahí no se pueden tomar decisiones, porque no tenemos el quórum. Entonces puede decir, hey, pero ¿por qué, Gaby? Como yo les dije esto, entonces dijo, y es que yo no voy a, y no se juntaron, no nos juntamos, nadie pudo, qué sé yo, por aquí, por allá, y yo voy a desechar esta oportunidad, no voy a postular, porque voy a hacer un buen diagnóstico de mi comunidad y con mi comunidad para saber a qué podemos postular. Y nosotros no necesitamos postular a cosas que no sean relevantes o que no vayan a prestar la necesidad y van a cubrir la necesidad que nosotros tengamos. Y ahí es donde se conecta esto que tú señalabas de la información, la educación, ¿sí?, que nos permita ver más allá de ese metro cuadrado. ¿Sí? Sí. Que de alguna manera tú sientes que esas políticas del metro cuadrado es algo que viene también impuesto. Sí, no, hay de mucho tiempo. Si rasquese con su propia uña, eso lo han instaurado por años. Si aquí no podemos hablar, porque y la gente tiene mucho miedo a hablar de política también. Bueno, porque precisamente te iba a llevar allá, porque uno de los módulos que tuvimos también era la vinculación del rol de dirigentes y dirigentes con el mundo de la política. ¿Sí? Y abordamos allí una conversación que fue muy entretenida también respecto al tema de la política. Que pasaron cosas también. ¿Sí? Pasaron cosas en términos de yo no hablo de política. Nos ocurren muchas cosas también en términos personales, con el mundo de la política, ¿sí? que tendemos así como a alejarnos, también vivir en el metro cuadrado. Sí, es que lo que pasa es que ahí también es falta de educación. Ajá. Y también es falta de entender a la política. O sea, nosotros hacemos política todos los días y estamos insertos en la política porque hay planes, todo lo que se planifica desde el gobierno central es política. Y mire, las 3 regiones, porque esto es conocido por todos, que es cierto, tanto el Maule, Ñuble y Biobío son de derecha. Hay mucha gente que aprueba y que todavía... tiene una imagen del dictador Augusto Pinochet,
totalmente diferente a lo que fue. Y es por desconocimiento, más que nada. No pasa más por eso. Porque estas regiones, ¿cierto? Se acostumbró mucho a eso, a que hubiera un ente que le dijera lo que tenía que hacer a la hora que tenía que salir, o sea, se acostumbró la figura de la autoridad. Autoridad. No me cabe la menor duda de que algunas de las personas que pueden estar viendo esta parte dicen, oh, se pusieron a hablar de política, no, sí. Cambio canal. Sí. ¿Sí? No voy a cambiar el canal, pero ¿qué va a hacer eso? Sí. ¿Por qué nos pasa eso? Porque le tienen miedo. Okay. ¿Y eso qué impacto tiene en el ámbito del trabajo comunitario? Hay que omitirlo, lamentablemente. O sea, ¿en qué sentido omitirlo? No hablar muy luego de política. Okay. O sea, yo siempre digo lo mismo, yo digo política, o sea, chiquilla, porque hay dos tipos de política, ¿cierto? La política que hacemos todos los días, hasta para comprar el pan, qué sé yo, cómo reaccionamos en la casa, también hay política. Pero la otra es la política partidista, que es totalmente diferente. La política partidista, ¿cierto? Cuando yo estoy dentro de un partido, ya sea de cualquier índole, cualquier color, qué sé yo, y ahí, ¿cierto? Manifiesto mi preferencia y mi apoyo. Pero política en sí es política. Entonces, y nosotros estamos día a día insertos en eso. Entonces, ahí hay que hacer la diferencia, ¿cierto? Lo que muchos grupos, ¿cierto? Y muchas organizaciones no quieren es política partidista, ¿ya? Pero muchas veces uno tiene que tener una línea. Y por lo tanto, desde el ejercicio de la dirigencia social, ¿verdad? Van a necesitar vincularse con el mundo de la política en términos de lo que tú llamas la política partidista, ¿verdad? ¿Y cómo lo ves allí eso? Porque muchos dirigentes y dirigentes terminan precisamente alejándose de la representación de intereses precisamente porque no quieren ubicarse de alguna manera políticamente, sienten que están obligados a hacerlo, así que cumplen un rol. ¿Cómo lo ves allí? Yo de verdad que yo apelo mucho yo estoy ahora en conversaciones con diputados, porque es donde hay que apuntar, porque ellos son nuestros representantes. Los concejales también son electos, ¿cierto?, por voto popular, y ahí hay que hacer hincapié y que uno tiene que exigir. Es importante también eso, plantearlo, visualizarlo, verlo, porque también eso es importante tenerlo claro. Y yo muchas veces no me la juego mucho o sea, mis creencias y mis valores están muy arraigados y van por sobre. Pero si tengo que conversar algún tema que concierne a mi organización o a poder postular a proyectos, tengo que hacer. Pero y lo mismo, yo trabajo mucho con la delegación presidencial, hemos tenido cambios y trabajé con la delegación cuando estaba Piñera y encontré mucho más, mire que lo que voy a decir, encontré mucho más, bueno, que va con las personas también, muchas veces. Al delegado provincial que había en ese tiempo, don Daniel Andrade, encontré que fue mucho más cercano. O sea, acogió más. ¿Qué marca la cercanía? ¿Qué marca? ¿Qué es lo que se espera desde el mundo de lo comunitario, del mundo de lo social, hacia el mundo de la política? Que se hagan parte de las problemáticas y que traten de dar una solución, porque ellos son los que tienen la clave, ¿no? Porque ellos son los que articulan, ¿cierto? Ellos son los que mueven con los otros organismos. Nosotros necesitamos mucha fiscalización para cuando no se cumplen, ¿cierto?, ciertas normativas o ciertas leyes, como en el ámbito medioambiental, ¿cierto? Nosotros tenemos a la Forestal Arauco en mi territorio, donde tiene plantaciones en la ribera del Estero Tiniguarén, y ahí debería hacerse parte la CONAF, ¿cierto?, que es el ente fiscalizador, y no se hace parte. Y ahí, ¿quiénes son capaces de articular eso? Es la delegación presidencial, porque es la persona en que nosotros podemos acudir para decir, ¿sabes qué? Necesito una mesa de trabajo. Y ella articula, y de verdad que. Y me pasó con el gobierno ahora de Boric, que donde está estuvo Luis Cisterna como delegado provincial del ITATA, no tuve ninguna respuesta. O sea, a mí me hizo
me hizo trabajar el doble. Juntamos muchas organizaciones, de hecho, esa problemática la trabajamos desde el Maule también, porque el cauce del estero atraviesa todo eso. La cuenca, ¿cierto?, atraviesa un montón de territorios y de comunidades, donde el problema está en el margen, donde está, ¿cierto?, la toma, donde tenemos la toma de bio. Y si miramos ahora en perspectiva lo que fue la experiencia, ¿ya?, de este proceso, ¿sí? ¿Con qué te quedas? ¿Qué le faltó? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Sabe qué no? Más acompañamiento. Okay. Más acompañamiento, porque es donde fallan todos los proyectos, donde fallan la mayor parte de los apoyos. Acompañamiento, o sea, nosotros esto es una primera parte. Nosotros necesitamos más de la parte de la academia. De la academia necesitamos que se involucren más con los territorios y con las comunidades. Porque ustedes siempre han estado, y nosotros a lo mejor es algo que nosotros hemos visto, que siempre la academia ha estado como arriba. Como por arriba, esa como inalcanzable. Claro, porque no todos somos universitarios, yo soy técnico profesional, pero fue una elección personal. Pero también, o sea, es como que, de acá arriba, o sea, son los que saben, los que manejan conocimiento, los que tienen un montón de cosas, pero eso tiene que ser más cercano y tiene que haber una acompañamiento más permanente en el tiempo, y tratar de captar más gente todavía, o sea, de abordar estas problemáticas más en profundidad y darle más herramientas a los dirigentes y abordar y tratar de tener esto que es tan necesario, de llevarlo al público en general, que vea, que sepa que hay gente que estamos luchando, que se nos hace muy difícil, que necesitamos la ayuda de todos, que tenemos que coordinar muchas cosas y que es fantástico que nosotros tengamos la ayuda de ustedes, de docentes, de la academia. Ahora, cuando dices que sea un proceso de acompañamiento más permanente, ¿en qué ámbitos? Tenemos, de hecho, y lo vimos también nosotros, ¿te acuerdas que yo en ese sentido era bien insistente? Nosotros tenemos, de hecho, sobre todo mi generación, yo no nací con computador ni con mi teléfono. Yo sé que uno tiene que ir capacitándose a medida, pero uno siempre se involucra a medida que lo necesita. Yo hice labores de casa, también me dediqué a criar, también tuve que ser en el otro lado. Y dejé muchas cosas de lado. Y fue una de esas de no capacitarme en lo tecnológico, porque uno nunca visualiza también lo que se viene, sino que vive el día a día también uno cae en esa cosa. Y yo lo que he visto, generalizado, que es una gran brecha que tenemos los dirigentes, es lo computacional, el poder acceder. Ahora todo es plataforma, todo es digital, todo, y de verdad. Lo que llamamos alfabetización digital. Necesitamos profundamente, profesor, de verdad que es un grito de auxilio, porque no somos capaces. Ya estamos trabajando. No somos capaces, nosotros no somos autónomos, siempre dependemos de que alguien nos pueda ayudar en ese sentido, dependemos de gente especializada en ese sentido, y eso nos cuarta muchas cosas. Lo otro que tenemos también que saber es leyes puntuales, organización de municipios, saber cómo funciona este aparataje, cómo funciona desde lo más común, cómo funciona la municipalidad. ¿Vendría siendo parte de eso? ¿Hay algún otro componente cuando hablamos de educación cívica que debería estar incorporado? Responsabilidad, o sea, porque uno tiene, como dice, deberes, derechos y deberes, ¿cierto? Entonces, mis derechos, uno muchas veces los tiene, algunos claros, ¿cierto? Derecho al agua, derecho universal. Pero los deberes, ¿cuál es mi deber como ciudadano? ¿Cuál es mi deber como
como parte de esta sociedad, como parte de este tejido social. Eso. ¿Ah? Si yo soy parte de una organización, ¿cuál es mi rol? O sea, aparte de ser vecino, aparte de esto, ¿cuál es mi rol si yo estoy entrando en una organización? ¿Ya? Asistir a las reuniones, ¿cierto? Pagar una cuota, ser partícipe. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos falencia y muy marcada y muy seria en nuestra accionar. Sí. Nos quedamos con esos desafíos, sí. Y seguiremos avanzando. Y ojalá que esto llegue a muchas más personas y replicarlo. Bueno, usted sabe que yo postulé a un foro y le agradezco su apoyo. Haber entregado su currículum, el profesor Say también, que fue para mí, o sea, poder contar con su ayuda fue magnífico, porque mi idea también es replicar en parte, porque obvio yo no soy profesora universitaria, pero sí estoy aprendiendo y sí puedo transmitir algunas cosas. Y como puedo transmitirlo, tengo esa facilidad, quiero hacerlo. Y para eso necesito plata. Pues. Y para poder tener plata y para poder hacer estos proyectos, necesito organizarme. Entonces yo tuve que entregar un proyecto a la municipalidad esperando que lo haga, una alfabetización digital, que es muy barata, pero no tengo el recurso económico. Entonces, como no tengo recursos, tengo que apelar a otras instancias, ¿cierto? Para poder llevarlo a cabo. Ahora, en el FOI, yo me tiré a agrandar también, si uno tiene que reconocer también. Me tiré a regional, a un proyecto regional. No tenía idea que había tampoco presupuesto. O sea, no alcanzaba los 10 millones de pesos. O sea, a lo mejor no sé cuántos habrán presentado, más de 20 proyectos a nivel regional. 2 ¿no? El mío estaba buenísimo y yo lo encontraba fácil. Yo, ¿esto qué? Entonces, para mí, para llegar con usted a Ningüe, por eso lo hice regional, para llegar a otras comunas. Yo estaba contemplando Cauquenes, Trehuaco, Ningüe, ojalá Corquecura, mi alrededor. Pero está la experiencia. No, de todas maneras, y voy a seguir insistiendo, porque esto son principios. Uno empieza, ¿cierto?, a meterse en esto y a aprender, y agradecer eso. Yo también tenía que agradecer su respaldo y vamos a seguir insistiendo. Yo voy a seguir insistiendo en poder llevar esto hacia mi comunidad y mi alrededor también, que a mi provincia, ojalá, a mi región completa. O sea, esa es mi idea, de que esto masificarlo. Bueno, tú ya lo sabes, también lo saben quienes han participado en el proceso y quienes vendrán, porque todo continúa, que cuentan con nosotros. Sí, Así que ahí está, nosotros representamos desde esa perspectiva a un compromiso, una responsabilidad de la universidad con precisamente la comunidad a la cual estamos vinculados, a la que pertenecemos. Sí, no, y yo sé que es seguiremos tejiendo lo social. Tejiendo redes, sí. Que me encanta esa palabra, las redes, porque son apoyos para mí y tener ese respaldo. Te agradezco muchísimo, ¿sí? Y nos seguiremos viendo escenarios futuros. Quiero, sí, para terminar. No, ya está. Pero quiero decir algo que me llena el corazón igual y que lo tengo anotado, porque uno igual se pone nerviosa, pero lo traje porque yo creo que esto que sirva también para incentivar a muchos dirigentes para poder que se muevan por su comunidad, porque hay muchas necesidades, tenemos adultos mayores postrados, tenemos un montón de cosas. Y si encuentro... Pero esto es de Joan Manuel Serrat, me encanta, que dice que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en normalidad, capaz de volver de piedra nuestros corazones. Con eso me despido agradeciendo al profesor, agradeciendo a todos que están acá la instancia y la oportunidad. Muchas gracias.